Muy buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Gabriel Villaboy y sean bienvenidos a este su canal Cucaló. Hoy en la cuarta entrega de este audiolibro titulado Creencias fallidas. Esta cuarta entrega se titula Desde las mazmorras del ego. En ella vamos a ir profundizando sobre esa noción de ser que, bajo mi humilde criterio, debe bajar de los altares filosóficos para insertarse en la cotidianidad de las personas. Estamos en sociedades enfermas, muy enfermas, que necesitan, el hombre, el ser de carne y hueso, necesita oxígeno. Y ese oxígeno viene de ese despertar al ser que somos, por encima de todo ese mundo de creencias que nos han inculcado, que nos han moldeado y que tanto sufrimiento están ocasionando y han ocasionado a lo largo de la historia al ser humano. Bien, sin más dilación, empecemos con este nuevo capítulo. Muchísimas gracias. 4. Desde las mazmorras del ego. Las creencias inculcadas en nuestros primeros años, sean por nuestros padres o por el entorno afectivo y social que nos acompañan, y que dará forma a nuestro ego, son, por líneas generales, caminos errados que nos conducirán a un abismo dantesco. Cuando salimos de las edades del equilibrio con el ser que somos, en torno a los 5 o 6 años, y el olvido del ser se va apoderando de nuestra mente presente, comienza nuestra caída en picado hacia las mazmorras del ego. Una caída libre, que puede durar toda una vida humana y más vidas aún. Repito, el ego es una manifestación ineludible en nuestra unidad de ser, mente y cuerpo. El problema son los renglones torcidos que toma el ego en su desarrollo. Renglones torcidos que llamo creencias fallidas. Las creencias en sí mismas son pautas de comportamiento y no tienen por qué ser ni buenas ni malas. Es decir, serán buenas o malas dependiendo de hacia dónde nos dirijan. Serán buenas si en vez de hacernos reaccionar, nos hagan actuar acorde al ser que somos. Serán malas si en vez de aflorar nuestro ser, lo que haga es enlodar más la esencia eterna, universal y de plena conciencia que somos, y haga surgir manifestaciones distintas de lo que somos. Aclaro, el ego es una manifestación de esa unidad indisoluble de ser, mente y cuerpo, que aflora mientras se manifiesta tal unidad en esto que llamamos vida. En los planos del ser, tras eso que llamamos muerte, el ego es una memoria de aprendizaje, un recordatorio, un libro de historia, de tu historia, que se entrelazará con los millones de libros de historia del universo para dar lectura a la única historia, la historia del ser que somos y que llamamos Dios. ¿Por qué tememos llegar a ser? ¿Por qué se impone el ego en esta manifestación humana de la vida? No podemos huir de nuestros sentidos. Es más, ellos representan los instrumentos de nuestra corporalidad para estar en el mundo físico. Y los sentidos apuntan a realzar el papel del ego, de la mente, de la conciencia que vamos formando, de la identidad que la experiencia propia, junto con el aprendizaje formal y social, va siendo asimilado por el ego. La vista no puede ver el ser que somos, ni los oídos escuchar los sonidos de nuestro ser. Pero bien sabemos que los sentidos nos engañan. Engañan al cerebro, que a su vez engaña al ego que encierra en sí. Sin embargo, a pesar de este imperio de los sentidos, sentimos la necesidad de ir más allá. Sentimos la necesidad de ser. La experiencia, junto al aprendizaje social, puede incitarnos a separarnos del mundo, a caer en las redes de nuestra identidad y hacernos fuerte en ella, alejándonos de nuestra común existencia con el resto de seres del universo. Pero, aunque logremos alcanzar la cima humana, de los logros humanos,
de la satisfacción, digo, es incompleta. Nos falta algo que el ego no puede alcanzar. Ese algo que perseguimos es nuestro ser. Frente a los espejismos que surgen del ego, la fuerza que emana del ser no tiene límites en su poder creativo. Cuando construimos a través del ego, sea una relación, un objeto, un proceso, todo suele ser perecedero. Las creencias que sostienen esas construcciones suelen ser tan frágiles como la hermosa estatua de cristal de Bohemia haciendo frente a un terremoto de 10 grados Richter. Solo aquello que podemos construir en base al ser que somos puede hacer frente, a través de creencias sólidas, a creaciones de todo tipo. El ser no construye realidades, es la realidad misma que permite automanifestar su gran poder creador a través de esa unidad de ser, mente, cuerpo. Podrá el ego olvidar el ser, pero jamás podremos dejar de ser. Esa tendencia a buscar nuestro sentido más allá del ego, lo podemos rastrear en 1001 formas de vivir. En ese amplio abanico de seres que buscan sus raíces, hay formas de vida de todo tipo. Desde los más humildes habitantes de una aldea remota de África, Asia, América, Europa u Oceanía, a empleados de una administración pública, hasta millonarios de cuna o nuevos ricos de las corporaciones.com. No importa qué forma de vida estés viviendo, buscarás tu ser a través de cada poro de tu piel, estés o no consciente de ello. Aún en las formas de vida más alejadas del ser, incrustadas en las más diabólicas formas que puede adoptar el ego, siempre habrá una mirada que busque el ser que cada cual es. No podemos evitarlo, como tampoco podemos evitar usar nuestros sentidos para movernos en nuestra dimensión humana. Buscar el ser que somos no es incompatible con la vida humana que se manifiesta en esa unidad de ser, mente, cuerpo. Todo lo contrario, esta unidad está diseñada para vivir en plenitud en nuestra esfera y dimensión humana. No haber alcanzado tal estado no es una imposibilidad esencial, consustancial a ella misma, sino un obstáculo alimentado por 1001 creencias fallidas que desde eones hemos ido acumulando en nuestro acervo humano. Los verdaderos límites están dentro de nosotros mismos, de nuestras creencias, de nuestras formas limitadas de entender lo que somos. No somos ciegos de nacimiento. Nos volvemos ciegos y sordos porque seguimos alimentando creencias que nos separan del origen, de la fuente, de donde no solo procedemos, sino a donde todo fluye de nuevo en un eterno devenir. Un universo sin fin es un universo sin origen. Un universo sin fin es un universo donde el tiempo es una ilusión del ser. Una ilusión que permite manifestarse en 1001 formas de vida, de conciencias conscientes. El universo está preñado de vida, de conciencia, hasta en los resquicios más oscuros y vacíos que pueda parecernos. Cuando estamos sumergidos en las preocupaciones del ego, de la cotidianidad de la vida, sorteando los 1001 problemas que creemos que nos han mandado a nosotros, olvidamos la fuerza del poder creador del ser. Las creencias que mantienen esos problemas, desde los más evidentes, como pueden ser las enfermedades del cuerpo, hasta los más hirientes, como pueden ser las vejaciones de todo tipo en los conflictos armados, son producto del ego, no del ser. Las creencias que emanan de las mazmorras del ego son limitantes, nos anulan, no nos liberan, nos oprimen, nos dirigen nuestras vidas con la ilusión de que es el ego quien dirige de verdad y en verdad. Las creencias que nacen del ego nos convierten en marionetas a merced del viento de los miedos que nacen en ellas mismas. Vencer estos miedos no es tarea de la sociedad, ni ideología alguna, ni de templos, ni de mensajeros divinos. Es tarea de cada cual en un diálogo permanente de búsqueda.
una búsqueda silenciosa que trasciende las apariencias de ser para adentrarse en el ser que somos. Una búsqueda que no se alimenta de la fluidez del tiempo del ego, sino que busca trascender esa misma fluidez y vivir en la eternidad de cada instante presente. Vivir el presente sin renunciar al ego que somos es haber emprendido el camino por la senda correcta del ser. Vivir el presente es desterrar de nuestra brújula del ego las creencias fallidas que se alimentan del pasado o del futuro. El ser siempre es y es presente. El tiempo es la ilusión de un ego que se resiste a dejarse abrazar por el ser que es. Tú, como ser que eres capaz de hallar ese camino hacia la emoción, felicidad y dicha de ser. Cuando alguien te quiere recordar que eres sufrimiento, desdicha, tristeza o penurias, no dejes de escuchar en sus palabras al ego de ese ser que te habla, quizá lo más seguro, sin mala intención, y déjalo fluir. Más bien, envíale en silencio tus mejores intenciones hacia el ser que también es, todo tu amor, toda tu paz. Y aunque pudieras estar en alguna situación desfavorable, no olvides que tú puedes vencer cualquier situación presente de tu vida, porque el cambio en ella está sujeto a un cambio en las creencias fallidas que han alimentado el camino de tu existencia. El poder alcanzar tus sueños no está fuera de ti, sino en ti mismo. No pidas lo que tienes en ti mismo. Pide más bien volver al camino del ser que eres para poder llegar a construir la realidad que quieres ser en esta experiencia humana. Desde la óptica del ser, desde el momento que te encaminas en el camino del ser, las expectativas que emanan del ego son vistas de otra manera. Quizá ya tus expectativas cambien, pues cuando veas la luz que emana de todo ser, cuando sientas el poder de ser alegría, felicidad, amor, paz, compasión, perdón, aquello que ayer te parecía el deseo material a alcanzar, solo lo verás como un disfrute más de esta manifestación humana. Un disfrute al que no tienes por qué dejar de renunciar, pero que no será la piedra angular desde la que valorarás tu vida en el camino del ser. Eso es seguro. Bien, ¿qué hemos podido ver hoy en este capítulo de las mazmorras del ego? Por un lado vemos que las creencias, ese cúmulo de comportamientos que nos inculcan, en su gran mayoría son fallidas. Son creencias que se transmiten con todo el amor del mundo, pero vienen a alejarnos ¿de qué? En principio de nosotros mismos, del ser que somos, y en segundo lugar de las otras conciencias. Una creencia fallida es aquella que te aleja de ti mismo y de los demás. En sí mismo las creencias por sí mismas no tienen por qué ser ni buenas ni malas. Ese calificativo simplemente será dado en dependencia de hacia dónde empuje esa unidad que eres de ser, mente y cuerpo. Si bien es cierto que somos creencias, nacemos siendo creencias y nos van moldeando, en muchísimos casos la gente muere siendo esa creencia que se le inculcó siendo niño y que fue amoldando, maquillando a lo largo de su vida. Pero somos mucho más que eso. Justamente el ser que somos, esa conciencia creadora que somos, si nos dejasen, intenta siempre aflorar, siempre intenta aflorar. Sin embargo, las sociedades están construidas de tal manera que dicen, bueno, si tú no crees en esto, cree en lo otro. No se trata de cambiar una creencia con otra, se trata de aflorar el ser que toda conciencia, que toda persona es. El tiempo del ser es siempre presente. Toda tu vida transcurre en el presente. Y tú tienes la capacidad de moldear ese presente. Digan lo que digan las creencias. En ti está que esas creencias limitantes, esas creencias que te alejan de tu capacidad creadora que eres, que son infinitas. Es más, los modelos sociales están basados justamente, se han construido en base a ese cúmulo de creencias fallidas. Pero esas creencias limitantes tú las puedes superar
si vives tu presente. Por muy nefasto que sea. Es más, cuando es muy nefasto ese presente, tú sabes que tienes que cambiarlo. Y por muchas creencias que te hayan inoculado diciendo que bueno, que la vida es así, que es imposible, que tienes que aguantar, mentiras. En ti está esa capacidad porque tú eres una conciencia creadora. Y las conciencias siempre están y se conjugan en presente. Ni en pasado, ni en futuro. El ego, la mente, se alimenta, se nutre de creencias que nos son inculcadas y después a lo largo de la vida vamos matizando. Y es muy complicado cambiar realmente, no digo de creencias, sino romper ese molde de creencias. A lo sumo muchas veces la gente lo que hace es cambiar unas creencias por otras. Y esa no es la solución. La solución es rescatar el ser, el espíritu que eres. Hay muchísimos obstáculos, entre otros, porque se confunde ese ser, esa espiritualidad, ese espíritu, esa chispa divina con las religiones. Entonces, bueno, cuando ya se meten las religiones, empiezan a poner morado el caldo. No es fácil. Así todo, está en uno el poder lograr alcanzar y despertar ese ser que es y ese ser que debemos desarrollarlo para tener una experiencia humana agradable, una experiencia humana acorde con nuestra propia conciencia. Los grandes obstáculos no están fuera de nosotros, están dentro de nosotros porque nos hemos amoldado a todo tipo de creencias y pensamos que eso es la verdad, porque, entre otras cosas, las creencias se han endiosado a sí mismas. Bueno, vamos profundizando poco a poco en toda esta temática, espero que de alguna forma les ayude, les sirva y bueno, hasta la próxima semana con otro apartado más. Muchísimas gracias, bendecida semana y recuerden, hagan el bien, no miren a quién y cambiarán el mundo, el suyo segurísimo, el de los demás pues dependerá de la suma de todos. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana.